Bueno, jovencito, entonces vamos a iniciar, ¿ya? El tema de ahora es dar algunas ideas sobre la definición de física y esencialmente estudiar lo que son las cantidades físicas, ¿no? ¿Qué cosas son las cantidades físicas? Entonces, en eso consiste el tema de hoy día, ¿ok? Entonces, vamos, entonces. Bueno, vamos a comentar brevemente acerca de lo que es el tema de física, ¿ya? ¿Ya? Entonces decimos lo siguiente. La física es una ciencia fundamental. Sí, sí, la física es una ciencia fundamental, donde decimos que esencialmente se basa en los principios físicos que son concordantes con las observaciones experimentales, ¿no? Entonces se basa en los principios físicos que son concordantes con las observaciones experimentales. En otra palabra, la física viene a ser es la comprobación experimental de los principios físicos. Entonces, en eso se constituye la física, ¿no? Entonces, por eso decimos que la física se ocupa de la comprensión, descripción de los fenómenos naturales mediante los principios físicos que son concordantes con las observaciones experimentales. Concordantes con las observaciones experimentales. Ahora, ¿qué es un principio físico? Es una proposición que indica una propiedad general de los fenómenos naturales, de un fenómeno natural. Se expresa con exactitud en la forma de una ecuación matemática. Se expresa. Entonces, hablamos de una ecuación física, ¿no es cierto? Entonces, un principio es una proposición que indica una propiedad general de un fenómeno natural. ¿Bien? Ahora, la ecuación de la física constituye la receta para diseñar instrumentos de medidas que permitan con la comprobación experimental del principio. Entonces, aclarando entonces los conceptos, que queden claros entonces, ¿ya? Que queden claros. Entonces, la base esencial de la física es la medición. Es la medición. La base esencial de la física es la medición. La medición. ¿Y en qué consiste la medición? La medición es una técnica mediante la cual se le asigna un número a una propiedad física como resultado de compararla con otra similar tomada como referencia. Entonces, en otras palabras, ¿qué cosa es medición, no es cierto? Medición simplemente es la comparación de dos cantidades físicas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá, entonces aquí tenemos una cantidad física, otra cantidad física. ¿Ya? Tenemos esas dos cantidades físicas. Entonces, esto es medir que nosotros digamos, ¿ya? Entonces,
indicamos que esto es medir. En otras palabras, esto es lo que quiere decir, ¿no? Entonces yo relaciono estas dos cantidades físicas, ¿ya? Y una de ellas le denominan unidad. Aquí decimos, tomada como referencia. El resultado es compararla y luego tomada como referencia. Unidad. ¿Ya? Entonces tenemos eso. ¿Ya? Entonces eso nosotros le denominamos medición. ¿Qué es el arte de medir? Lo que aquí se trata de explicar es la comparación de dos cantidades físicas, y una se denomina como referencia y se le denomina unidad, ¿no? Entonces, eso es lo que conocemos como eh, medición. Es la base esencial de la física. ¿Ok? ¿Ok? Entonces decimos también lo siguiente. A cada propiedad física medible se le asigna un nombre llamada cantidad física. Entonces, por ejemplo, tenemos una propiedad física donde se le asigna también tamaño, tenemos longitud, inercia, le implica masa, y vibración, tiempo. Entonces, esas son las cantidades que la cual nosotros mencionamos, ¿no? Cada propiedad física medible se le asigna un nombre llamado cantidad física. Entonces tenemos longitud, masa, tiempo. Que nosotros esquemáticamente lo podemos medir, ¿no es cierto? Son cantidades físicas, ¿qué cosas sí en sí qué cosas son? Son conceptos que se pueden medir. Son conceptos que se pueden medir. ¿Ya? Entonces, una cantidad física se considera fundamental si corresponde a una propiedad física universal de un sistema. Bien. Entonces, una forma esquemática de ver eso, tenemos, por ejemplo, la regla, que nos mide la longitud. También tenemos otra forma esquemática, es la balanza, que mide la masa, y el reloj, que nos mide el tiempo. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Ahora, vamos a indicar el sistema internacional de medidas. Bueno, anteriormente existía un conjunto de sistemas de medidas, un sistema de conjunto de unidades, ¿no es cierto? Llámese francés, llámese inglés, técnico, absoluto, ¿no es cierto? ¿No? Medidas técnicas, etcétera, ¿no es cierto? MKS.
CGS, ¿no? Entonces lo que se hizo es crear un sistema a partir de la década del 60, ¿no? Un sistema internacional de unidades. Y en el tiempo, que hasta la fecha no se ha podido todavía, ¿no? Uniformizar a nivel mundial, ¿no? Crear este sistema internacional de unidades. Entonces, las mediciones se expresan en unidades convencionales, en un conjunto de unidades estándar que se le llama sistema de unidades. El sistema internacional de unidades es la nueva versión del antiguo sistema métrico MKS, que consta de 7 cantidades fundamentales. ¿Ya? Entonces, estas 7 cantidades fundamentales son las siguientes: longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Su dimensión de estas cantidades fundamentales son, representamos como longitud L, masa M, tiempo T, intensidad de corriente I, temperatura termodinámica θ, cantidad de sustancia N, intensidad luminosa J. Su unidad es el metro, kilogramo, segundo, ampere, kelvin, mol y candela. Su símbolo lo tenemos ahí también, ¿no? M, ¿no? Tenemos ahí el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, kelvin, mol y candela. Ok. Análisis dimensional. Entonces, una vez visto lo que son, porque esa es la idea, de conocer cuáles son las cantidades fundamentales y cuáles son las derivadas, que lo vamos a ver más después, las cantidades internacionales, ¿no? Las cantidades fundamentales. Las cantidades fundamentales. ¿Ya? Las cantidades fundamentales son 7. Las cantidades derivadas son una infinidad de cantidades derivadas, ¿no es cierto? Que se basa de las cantidades fundamentales. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer a continuación, vamos a estudiar su dimensión. ¿Cómo lo representamos estas cantidades? Vamos a determinar cantidades desconocidas, ¿no es cierto? Que en la cual le vamos a dar su dimensión. Ese es el objetivo, ¿no? En primer lugar, el reconocimiento de esas cantidades desconocidas, que en la cual le vamos a dar su dimensión. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de darle su unidad. ¿Con qué unidades podemos medir esa cantidad desconocida? Esa cantidad física desconocida. ¿Ya? Entonces, en eso se basa las que nosotros denominamos análisis dimensional. Entonces, va a estar basado en eso, ¿no? Va a estar basado en eso. Entonces, para eso nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿no? Decimos, es el procedimiento que permite comprobar la ecuación física es dimensionalmente homogénea. Entonces, en eso consiste, ¿no es cierto? El análisis dimensional, de que una ecuación es dimensionalmente homogénea. La ecuación dimensional, es el resultado de examinar la homogeneidad, es el resultado de examinar la homogeneidad de una ecuación. Indica las dimensiones fundamentales de un sistema de unidades que es de la forma siguiente, ¿no es cierto?
Entonces, tenemos aquí una cantidad desconocida. Entonces, queremos determinar nosotros la dimensión. Lo vamos a tener que expresar en función de ¿qué? De las dimensiones de las unidades fundamentales, de las cantidades fundamentales. ¿Ya? Entonces, en eso está la longitud, masa, tiempo, ¿no? Etcétera. Ok. Entonces, ¿dónde A, B, C indica los números enteros? Indica los números enteros. O fraccionados también, ¿no? Propiedades de las ecuaciones dimensionales que nosotros debemos conocer. Entonces, como ustedes en matemáticas también, para desarrollar una ecuación, ¿no es cierto?, cualesquiera, tienen una serie de pasos, una serie de postulados, una serie de principios, ¿no es cierto?, para poder desarrollar esas ecuaciones en el álgebra. De igual manera, nosotros para las ecuaciones dimensionales tenemos que seguir algunas características, algunas propiedades importantes. Por ejemplo, si nosotros queremos indicar cuál es la dimensión de un número o una constante numérica, decimos que es igual a 1. ¿Ya? Ahora, también dentro de esas constantes numéricas están consideradas las funciones trigonométricas. ¿Ya? Porque decimos, seno de 30 grados es un medio, ¿no es cierto? Coseno de 45, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? Raíz de 3, raíz de 2 sobre 2. Entonces son cantidades numéricas. Entonces están consideradas como cantidades numéricas. Ahora, nosotros podemos tener una multiplicación y lo podemos digregar de esta forma, ¿no es cierto? Podemos digregarlo, ¿no? X por Y. De igual manera, una división también lo podemos digregar así, ¿no? El numerador y el denominador. Ahora, si nosotros multiplicamos una cantidad física por una constante, entonces queda simplemente la unidad, queda la dimensión de esa cantidad física. El número, sabemos que es un número, entonces es 1, ¿no es cierto? Es un número real. En este caso, también debemos considerar el exponente, ¿no es cierto? Ahora, toda expresión, ¿no es cierto? Toda expresión exponencial siempre se le iguala a 1. ¿Ya? Tengan bien presente, ¿ya? Toda expresión exponencial, o sea, el exponente, ¿no? Que está en una cantidad, que está elevado a una cantidad física, ¿no es cierto?, se considera como unidad, como unidad, como una unidad, es igual a 1. Ahora, para desarrollar las ecuaciones dimensionales, tenemos que basarnos en un principio esencial, ¿ya? En todas las ecuaciones dimensionales tenemos que basarnos en un principio. Y el principio se denomina principio de homogeneidad. Principio de homogeneidad. ¿Qué me dice? Me dice lo siguiente. Establece que las condiciones para que una ecuación sea dimensionalmente homogénea, todos los términos de una ecuación de la física tienen la misma dimensión. Tienen la misma dimensión. Ejemplo, una ley de movimiento, ¿no es cierto?, muy conocida. Dice que la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Entonces, nos dice que todos los términos deben ser iguales. Entonces, quiere decir que los tres términos deben tener iguales, ¿no es cierto? La velocidad es igual, ¿qué cosa? Longitud, sabemos que es igual a ¿qué? Longitud por el tiempo a la menos 1. ¿Sí?
es longitud tiempo a la menos 1, ¿no? De igual manera para esto. Ahora, en este caso, ya sabemos de que la aceleración es igual longitud tiempo a la menos 2, ¿sí? ¿Ya? A la menos 2. Multiplicado por este tiempo. Entonces, tiempo a la menos 2 por el tiempo nos da igual a tiempo a la menos 1. Entonces, longitud tiempo a la menos 1, ¿no es cierto? Multiplicado esto, pues, entonces esto nos va a dar como resultado, ¿no? Longitud tiempo a la menos 1, ¿ya? Entonces, eso es la dimensión. Ok. Entonces, en eso consiste el principio de homogeneidad, en que nosotros siempre vamos a igualar esto. Vamos a igualar los términos. Aquí hay 3 términos, igualamos los 3 términos. Entonces se está presentando que todos tienen la misma dimensión. Los 3 términos deben tener la dimensión. Si no, no tiene sentido, ¿no es cierto? Si no, no tiene sentido. No tendría sentido que si B nos expresa una cantidad, B sub 0 otra cantidad, ¿no? Distinta. Por ejemplo, puede ser longitud, puede ser masa, no puede ser, ¿cierto? Todos deben tener la misma relación. Ok. Bueno. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿no? Unidades también son iguales, indudablemente. ¿Ya? Las unidades son iguales, ¿no? Una vez determinado que las dimensiones son iguales, las unidades también van a ser iguales. ¿Ya? Entonces, eso es la base esencial de lo que nosotros denominamos, ¿no es cierto?, el principio de homogeneidad. Y eso es lo que vamos a utilizar en los siguientes ejercicios que vamos a presentar. ¿Ya? Ahora, para que tengan conocimiento, también hay dimensiones de algunas cantidades físicas derivadas, ¿no? El objetivo es, en esta parte, es esencialmente las cantidades físicas por su definición, ¿no es cierto? Por su definición. Lo que hemos dado hasta el momento son definiciones de las cantidades físicas, ¿ya? O sea, desde un punto de vista basado en sus definiciones, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos unas cantidades de dimensiones derivadas, en las cuales son las siguientes, ¿no? Por ejemplo, el área es longitud al cuadrado, el volumen, longitud al cubo, ¿no es cierto? Velocidad, que ya lo hemos mencionado, longitud tiempo a la menos 1, aceleración, longitud tiempo a la menos 2, fuerza es igual a masa, longitud tiempo a la menos 2, ¿no es cierto? Masa por aceleración. Entonces tenemos esa expresión. Presión es igual a la fuerza sobre el área. ¿Ya? Masa, longitud a la menos 1, tiempo a la menos 2. Trabajo y fuerza por distancia. Masa, longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2. Ese es trabajo. Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Densidad es masa sobre volumen. Masa sobre volumen. ¿Ya? Entonces, longitud al cubo sube al numerador. Siempre se expresa todo en la parte, en el numerador, ¿no? Nada se expresa en forma algebraica. En su forma fraccionada.
La energía, si ustedes ven, es masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2. ¿No es cierto? Es igual que trabajo. Pero tienen las mismas dimensiones, pero son conceptos diferentes. Trabajo con energía. Son conceptos diferentes. Son semejantes, sí, pero son conceptos diferentes. Ok. Entonces, eso es para que ustedes tengan como conocimiento acerca de esas cantidades derivadas. ¿Por qué son derivadas? Porque se expresa en función de las cantidades fundamentales. Entonces, derivadas son variables dependientes por eso. Y las cantidades fundamentales son variables independientes, ¿no es cierto? ¿No? Entonces tenemos eso. Ok. Entonces, vamos ahora a ver la parte de los ejercicios con respecto a esta primera parte. Entonces, vamos a subir. Y tenemos acá lo siguiente. Entonces, ejercicio. Vamos al primer ejercicio, entonces. ¿Ya? Nos dice lo siguiente. ¿Qué nos dice el primer ejercicio? Dice, el principio de homogeneidad implica que solo es posible sumar o restar entre sí cantidades físicas de una misma naturaleza. En ese contexto, considérese el movimiento de una guía a lo largo de un carril rectilíneo, cuya velocidad está descrita por la ecuación dimensionalmente homogénea. Entonces diremos así, la velocidad es igual a pi r por el tiempo, menos c tiempo al cuadrado, más k al cuadrado de, que es distancia, por el tiempo al cubo. Donde nos reafirma que t es tiempo, d es distancia, determine la relación de estas variables desconocidas, ¿no es cierto? Variables desconocidas. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es determinar esas variables, la dimensión de esas variables. ¿Ya? RCK. Ese es el objetivo. Entonces, vayamos, entonces. Solución. Por el principio de homogeneidad sabemos de que si me dice que es una ecuación homogénea, quiere decir que todos los términos son dimensionalmente iguales. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar con cada uno de los términos la velocidad. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? La velocidad, por ejemplo, con el primer término, ¿no? Pi r t. Entonces, lo expresamos en forma dimensional y luego indicamos. En primer lugar, vamos descartando las cantidades numéricas. Entonces, sabemos que la dimensión de pi es igual a 1. Entonces, por lo tanto, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a despejar r, esa dimensión que nos están pidiendo. Entonces, me dice que es igual a la velocidad, la dimensión de la velocidad sobre la dimensión del tiempo. Ok. Entonces, tenemos como resultado lo siguiente, ¿no? Longitud tiempo a la menos 1 sobre el tiempo. Ese tiempo que está en el denominador sube al numerador y nos indica, y nos queda que es igual a la longitud, ¿no es cierto? Esto pasa al numerador, entonces decimos longitud tiempo a la menos 2. Longitud tiempo a la menos 2. Ahora, de igual manera vamos a ver con el segundo término. Entonces ya hemos determinado R, ¿no es cierto? La dimensión de R. Ahora vamos a igualar, igual,
la velocidad con el segundo término. ¿Ya? Con el segundo término. ¿Ok? Entonces decimos que la dimensión de la velocidad es igual a menos c por el tiempo al cuadrado. Entonces hacemos, lo digregamos, entonces decimos, menos 1 podemos decir que es menos 1, dimensión de menos 1. C, la dimensión de c, la dimensión de t al cuadrado. Entonces la dimensión de menos 1 es 1. La dimensión de c es igual a la velocidad sobre el tiempo al cuadrado. Entonces la dimensión de c es igual, longitud tiempo a la menos 1, tiempo a la menos 2. Entonces longitud tiempo a la menos 3. Tiempo sube al numerador y es longitud tiempo a la menos 3. Entonces, la dimensión de b es igual a k cuadrado de tiempo al cubo. Entonces, entonces sería la velocidad es igual a k al cuadrado, distancia, dimensión de la distancia, dimensión del tiempo, al cubo. Entonces tenemos, despejamos ahora igual esa constante, nos queda que es la dimensión de la velocidad, ¿no? Distancia sobre el tiempo al cubo. Entonces la velocidad sabemos que es igual a longitud tiempo a la menos 1. Aquí tenemos distancia, longitud, tiempo, 3, elevado al cubo. Entonces, simplificamos, el tiempo pasa al numerador, entonces pasa como tiempo a la menos 4. Tiempo a la menos 4. Entonces, como tenemos ahí, k es igual. K es igual al cuadrado. Elevamos les extraemos la raíz, obtenemos que es igual a la dimensión de la constante, es igual a tiempo a la menos 2. ¿Ok? Entonces tenemos esta dimensión. La dimensión de k es igual a tiempo a la menos 2. Entonces, una vez obtenido estas tres dimensiones, ¿no es cierto? Esas tres dimensiones, entonces vamos ahora a determinar lo que nos están pidiendo. Entonces nos están pidiendo R por C, ¿no es cierto? La dimensión sobre K, que es igual R por C sobre K. ¿Cierto? Ahora reemplazamos sus dimensiones. Entonces es igual longitud tiempo a la menos 2, longitud tiempo a la menos 3, sobre el tiempo a la menos 2. Entonces, simplificamos tiempo a la menos 2, ¿no es cierto? Con este, simplificamos este, simplificamos este. Entonces nos queda longitud, longitud. Y nos queda tiempo a la menos 3. Entonces el resultado es longitud al cuadrado, tiempo a la menos 3. Ok. Entonces ese es el resultado. ¿Alguna pregunta ahí? Me dicen su chat o verbalmente, no hay problema. ¿Ya? Entonces lo que hemos ido simplemente aplicando el principio de homogeneidad para cada uno de estos términos. ¿No es cierto? Ok. Vayamos al siguiente problema. Segundo. Nos dice lo siguiente. Según la teoría de la relatividad especial, la velocidad v sub x de una partícula respecto a la Tierra disparada desde
una nave espacial que se mueve en la dirección del eje X. Si la velocidad también, ¿no es cierto? B'X respecto a la Tierra está dada por la siguiente ecuación, ¿cierto? Es igual a la velocidad X más U entre A sobre las velocidades sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Donde decimos que U es velocidad de la partícula respecto a la nave, C es la rapidez de la luz del vacío. Determine la dimensión de A sobre U. Entonces, desarrollemos entonces. Tenemos una nave, tenemos la Tierra, tenemos la partícula. Tenemos ahí la componente. Velocidad con respecto de la Tierra, ¿no dice? No. Dice ahí. La velocidad X es respecto a la Tierra, ¿no es cierto? La Tierra disparada desde una nave espacial que se mueve en la dirección del eje X con respecto a la velocidad v sub X respecto a la Tierra. Entonces tenemos ahí. ¿Ok? Entonces, por el principio de homogeneidad, lo que nos interesa es la expresión, ¿no es cierto? Decimos acá lo siguiente, ¿ya? Entonces, todo esto nos va a dar igual a velocidad. ¿Está bien? No va a dar velocidad. ¿Y esto implica de qué cosa? Que velocidad prima X debe ser igual que velocidad U, que es igual a velocidad prima de X igual a U. ¿Ya? Entonces, escribimos entonces. Como me dice que es rapidez, entonces la velocidad es igual a longitud tiempo la menos 2. ¿No es cierto? Acá nos dice que es rapidez U es la velocidad de la partícula, es velocidad. Análogamente, decimos lo siguiente, ¿no? Ok. Entonces, por lo tanto, vamos a ver el denominador y también lo expresamos de la siguiente manera, ¿no es cierto? Esta parte del denominador, vamos, si me dice que me dice que es homogénea, entonces estos dos términos también van a ser iguales. Estos términos también van a... ¿Por qué? Debe tener la misma unidad, ¿cierto? Entonces, estos dos términos deben tener la misma dimensión. Entonces, sabemos de que la dimensión de A sobre U lo podemos expresar de la siguiente manera, entonces, ¿no? Es igual a la velocidad prima de X sobre C. Bueno, ¿ya? Entonces, esa relación de A sobre U es igual. Entonces, de esa expresión decimos lo siguiente, entonces. La dimensión de A sobre U que nos pide, ¿no es cierto? Nos piden determinar esa relación. Entonces reemplazamos directamente. Directamente reemplazamos. Entonces, ¿qué me dice? Que va a ser igual a la velocidad prima de X. Pero la velocidad, esta es una velocidad, pues. Velocidad prima de X, entonces su dimensión es igual a longitud tiempo la menos 1. C también es velocidad, pero elevado al cuadrado. ¿No es cierto? Velocidad tiempo la menos 1 sobre elevado al cuadrado. Entonces, no, no.
Sí, parte. Entonces tenemos que esta relación es igual, ¿no es cierto? Simplificamos, L sería L, L a la menos 1. Pasa al numerador, L a la menos 1, tiempo. Entonces tenemos. Ok. Entonces de esta manera determinamos nosotros la longitud tiempo a la menos 1 por L. Entonces de esta ecuación, ¿no es cierto? De esta parte del denominador, nosotros lo hemos deducido la relación que existe entre A y esto. ¿Y qué cosa es? Longitud a la menos 1 por el tiempo. Ok. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es esto, que quede bien claro. El procedimiento. ¿Cómo es el procedimiento? ¿No es cierto? Sabemos que son ecuaciones homogéneas y por lo tanto todos deben expresar la misma cosa. Entonces, por ejemplo, en el numerador hemos dicho qué cosa, que la dimensión de velocidad de x deben tener la misma dimensión ambos. Deben tener la misma dimensión. Por eso lo igualamos dimensionalmente. Lo igualamos dimensionalmente. Entonces b sub x prima es igual a longitud tiempo a la menos 1, que es igual a 1. ¿Ya? De igual manera, en el segundo término, en el denominador, esta expresión nos dice que estos dos términos del denominador también deben tener la misma dimensión. ¿No? También en física es así. En física es así. Todos los términos deben tener la misma dimensión. ¿Ya? Entonces decimos de que A va a ser igual dimensionalmente al otro término, que es U, velocidad su prima X sobre velocidad de la luz al cuadrado. Entonces lo que hacemos simplemente lo igualamos y de ahí obtenemos lo siguiente. Pero también sabemos lo que nos están pidiendo esta relación. Determine la relación entre A por la B. Entonces eso lo dividimos y obtenemos esta relación. Entonces esa relación va a ser igual a ¿qué? A longitud a la menos 1 por el tiempo. ¿Ya? Entonces eso ha sido el objetivo de él. Okay. No sé si hay alguna pregunta por el chat, me dice. ¿Ya? Entonces lo que hemos hecho es simplemente identificar cada uno de esos términos, igualarlos, pues, mediante también igualarlos. ¿Ya? Profesor, Dígame, sí, pregunte. entonces la ecuación de A más las ecuaciones que se están dividiendo pueden ser iguales, ¿no? No, si son iguales nos daría uno, claro. Si son iguales, sí, pueden ser iguales. O sea, en la misma dimensión están las ecuaciones que se están dividiendo. Claro, sí. Simplemente aquí nos expresa que esta relación nos expresa esta relación, ¿no? Según la ecuación, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos basamos según la ecuación que nos están dando. Simplemente estamos aplicando las reglas para resolver esa ecuación dimensional. Simplemente. Al margen de los conceptos que puede haber. ¿Ya? Al margen de los conceptos que puede haber. Por ejemplo, lo encuentro ahí que sería una relación, ¿no? Una cantidad física que relacione el tiempo sobre la longitud, ¿no? Sería, ¿no? No. Entonces, eso es lo que nos da como resultado, simplemente. ¿Ya? ¿Está claro? No sé si, o sea, si es su pregunta. ¿Me dice? No, sino yo creo que profesor, la ecuación que están dividiéndose ambos son iguales, ¿no? De la misma dimensión. Esta A sobre U. Sí. No. Porque
Si fueran ¿no? iguales, esta A sea igual que U, entonces no nos daría, ¿no es cierto? Sería 1, Ay, profesor, gracias. ¿no? Entonces, tú estoy bien que, no, está relacionado a esta relación, ¿no? Longitud tiempo la menos 1 está relacionado a esta relación. Esta relación está relacionada a esta relación de la velocidad prima de X sobre la velocidad al cuadrado de la luz. ¿Ya? Ya, simplemente eso, no. No, porque si yo digo que A debe ser igual que la dimensión de U, entonces sería 1. No es así. ¿Ya? Entonces, lo que nos piden es la relación de A. ¿Ya? Es el mecanismo de cómo debemos entender para, ¿no? Al margen de los conceptos físicos que pueda tener, ¿no? Se debe cumplir la ecuación. Se debe cumplir lo que estamos entendiendo. Entonces, la regla me dice que si por ejemplo, en el denominador, todos los términos deben tener las mismas dimensiones y me dice que es una ecuación homogénea. Igual, todos los términos del numerador también deben ser dimensionalmente iguales. ¿No es cierto? Eso me dice la regla, ¿no? Para resolver esta clase de ecuaciones dimensionales. ¿Ya? Nosotros cumplimos, nos basamos a la regla y la regla tenemos que cumplir. Entonces, este concepto no existe, pues, ¿no? No existe longitud tiempo la menos 1, no existe en sentido, como cantidad física. Simplemente es una relación. Simplemente es una relación. ¿Ya? Seguimos entonces. Siguiente, dice, la amplitud del movimiento armónico forzado está expresado mediante la ecuación dimensional homogénea. A es igual a la fuerza sobre la masa por la raíz de ¿qué? De la diferencia de frecuencia al cuadrado cada uno elevado al cuadrado. Por una constante, ¿no es cierto? Multiplicado por la frecuencia. Es una constante de amortiguamiento. Entonces, multiplicado por la frecuencia al cuadrado. Donde me dice, me reafirma, donde W, ¿no? Su cero como W son frecuencias angulares. Frecuencias angulares. Determine la dimensión de A de N. Entonces vamos a proceder a resolver eso. Entonces me piden ese producto de la amplitud por ese factor de amortiguamiento. ¿Ok? Que he conocido como gamma. Bueno, vayamos a la solución. Reescribiendo la ecuación, vamos a reescribir para, ¿no? Para después tener ese producto, ¿no es cierto? A. Entonces decimos que la fuerza sobre A, ¿no es cierto? Por M, va a ser igual, esta raíz pasa al numerador. ¿Ya? Entonces escribimos. Me dice que lo elevamos al cuadrado en primer lugar. Y tenemos tres términos, ¿no es cierto? La fuerza su cero, AM elevado al cuadrado, es igual a la frecuencia su cero menos la frecuencia también elevado al cuadrado, gamma por la frecuencia elevado al cuadrado. Entonces tenemos estos tres términos ahora. Entonces lo que hacemos es aplicar lo que nos dice la regla. Si me dice que es una ecuación homogénea, entonces yo tengo que igualar dimensionalmente estos términos, ¿no? Puedo igualar este con este, puedo igualar esto. Entonces, ¿dónde está la incógnita que yo quiero determinar? Entonces está gamma, está en el tercer término. Entonces yo voy a igualar con el tercer término esto. Entonces eso es lo que hago. Por el principio de homogeneidad, decimos que la fuerza sobre AM al cuadrado es igual a la constante de amortiguamiento por W, ¿no es cierto? Por la frecuencia angular. Entonces están elevados los dos al cuadrado.
Entonces podemos simplificar extrayéndole la raíz a cada término, a cada miembro, ¿no es cierto? Entonces nos da como resultado lo siguiente, ¿no? La fuerza sub 0 AM por gamma por la frecuencia. Entonces tenemos eso. Bueno, vamos a de nuevo a recomponer esto, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho acá? A ver, atiendan. A lo hemos multiplicado por gamma, ¿sí? Y la frecuencia angular lo hemos pasado al denominador, ¿no es cierto? Entonces nos queda la frecuencia por la amplitud, que diga, el factor de amortiguamiento por la amplitud, nos pide, vamos a determinar su dimensión, que va a ser igual a la fuerza sub 0, en este caso sería masa por la frecuencia angular. ¿Ok? Entonces tenemos ahí la dimensión que queremos determinar y que nos están pidiendo también, ¿no es cierto? Porque nos están pidiendo el producto de la amplitud por el factor de amortiguamiento que es gamma. Entonces me dice que es igual a la fuerza sobre la masa, la frecuencia. Entonces sabemos la fuerza. La fuerza es igual a masa por aceleración. El tiempo, la frecuencia. Bueno, la frecuencia, frecuentemente, tenemos así, ¿no? La frecuencia va a ser igual a ¿qué? Angular, 2pi. Ya en su tiempo lo vamos a definir. Sobre el periodo. ¿Ya? Entonces, la dimensión, si este es el periodo, es tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la dimensión de 2pi es igual a 1. Entonces, la dimensión de la frecuencia, ¿a qué es igual? Entonces, esto es igual, la dimensión es igual a 1 sobre el tiempo. Entonces, la frecuencia no va a ser igual ¿a qué? Al tiempo ¿ya? Entonces tenemos que la frecuencia es igual a ¿cuál? La dimensión de la frecuencia, ¿no es cierto? La dimensión de la frecuencia es igual a menos 1. ¿Ya? Ok. Entonces, la respuesta es igual a longitud tiempo a la menos 1. Ese producto nos va a dar igual a longitud tiempo a la menos 1. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí? Algunos ya han dado la respuesta. 3D, sí, era 3D. La 3 era D. Ok. Bueno, jovencitos, vayamos a la siguiente y última pregunta con respecto a lo que es la dimensión. ¿Ya? Entonces me dice lo siguiente, ¿ya? Me dice lo siguiente. La energía cinética de rotación de un disco sólido respecto a su eje principal está expresada por la fórmula que la ecuación cinética es igual, la energía cinética es igual a 1/4 de la masa elevado a la X, el radio, que me dice que R es el radio, elevado a la y la frecuencia angular, ¿no es cierto?, elevado a la Z. Entonces me piden determinar esta expresión, que es igual a 2x más menos y más 1/2 de z. ¿Ya? 1/2 de z.
Entonces nos basamos en eso. Ok. Tenemos ahí un ejemplo de esta clase de energía que se da, movimiento rotacional. Ok. Tenemos una idea más o menos de lo que cosa es esa clase de energía que nos genera una rotación de un disco sólido. Entonces decimos, por principio de homogeneidad también vamos a aplicar, decimos que la energía cinética es igual a la dimensión de un cuarto, la dimensión de m elevado a la x, la dimensión del radio elevado a la x, la dimensión de la frecuencia angular elevado a la. Entonces, escribimos pues, ¿no? Sabemos para descartar, ¿no? Sabemos que la dimensión de un cuarto es igual a 1. Entonces nos quedan los siguientes, ¿no es cierto? Reemplazamos las dimensiones. La dimensión de la energía es igual a la masa, longitud, al cuadrado, tiempo a la menos 2, que es igual a la masa por x sobre longitud, tiempo por y, longitud elevado a y, t a la menos 1, porque sabemos que la frecuencia es igual a tiempo a la menos 1 por z. Entonces tenemos, entonces lo que hacemos es simplemente una correlación, ¿no es cierto? Igualamos. Masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2. Vamos a igualar con lo que nos expresa el otro, ¿no? Masa elevado a la x, y elevado. Vamos a determinar los exponentes de cada una de las bases. Entonces comparamos las bases de las masas. Entonces la masa elevado a la 1 es igual a la masa elevada a x. ¿Esto implica qué cosa? Que x debe ser igual a 1. ¿Ya? Ahora tenemos que 2 es igual a L elevado a la x. Entonces tenemos ahí longitud L al cuadrado, y comparamos, entonces y es igual a 2. De igual manera, tenemos ahí t al cuadrado, t a la menos z, ¿no es cierto? Nos llegamos que z es igual a 2. Entonces ya tenemos los valores de cada uno, x y z. Vamos a efectuar la operación que nos da. Me dice que determinar 2xy más un medio de z. Entonces ponemos ahí 2, 1, menos 2, un medio de. ¿Ya? Entonces tenemos ahí, reemplazamos 2 y es igual a 2, un medio de 2, sería 1. Entonces estos dos se simplifican, ¿no es cierto? Este se va con este. Nos queda entonces todo esto. 2 entre 2, 1. Y esa es la respuesta, ¿no? Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? Vamos ahora sí a pasar a la segunda parte de qué es cantidades físicas. ¿Ya? ¿Ok? La respuesta indudablemente era. Ya hay jóvenes que ya lo han obtenido. Ok. Estamos entonces. Volvemos entonces a la parte teórica brevemente, ¿ya?
Mm. ¿Ya? Entonces nos habíamos quedado en la definición de lo que es la cantidad de físicas por su naturaleza. ¿Ya? Vamos a ver, la clasificación de la cantidad de física por su naturaleza. Entonces, tenemos dos clases de cantidades físicas por su naturaleza. Las cantidades escalares, ¿ya? Nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice que se describe leyendo el número de la escala del instrumento, por ejemplo, la temperatura de un cuerpo, la presión arterial. En otra palabra, ¿qué nos dice? Que una cantidad escalar es aquellas cantidades que quedan absolutamente determinadas por su valor. Simplemente queda absolutamente determinada. Entre eso tenemos un ejemplo, la temperatura. Por ejemplo, nos pregunta, ¿cuál es la temperatura de una persona? La temperatura de una persona es tanto. ¿Ya? Entonces decimos que la temperatura de una persona, decimos que es 30 y tanto, 30 grados centígrados, ¿cierto? También decimos la presión de una persona es 13 pascal, o 130 pascal. Entonces decimos de que no necesita algo más para poder entender eso. Simplemente ahí queda determinada con ese valor. Entonces la temperatura queda absolutamente determinada por su valor, ¿no es cierto? E igual manera como la presión. Y igual también si nosotros hablamos de la energía. La energía, por ejemplo, me dice que una persona, un objeto tiene una energía de 50 joules. Entonces no necesita algo más para poder comprender eso. Entonces, a eso que existen esa cantidad de física que simplemente con su valor se entiende, entonces decimos que son cantidades escalares. ¿Ya? Entonces tenemos la temperatura, la energía, la presión, etc. Cantidades vectoriales ahora. ¿A qué nosotros denominamos cantidades vectoriales? Se describen indicando la magnitud, dirección y sentido ahora. No solamente la magnitud como habíamos visto en las cantidades escalares. Ahora también tenemos que agregarle lo que es la dirección y sentido. Por ejemplo, la velocidad de un cuerpo se describe analíticamente indicando la rapidez con que se mueve. Entonces decimos analíticamente indicando la rapidez con que se mueve un cuerpo y su dirección.
¿no es cierto? Es una cantidad vectorial. Entonces tenemos ahí el vehículo que se está desplazando, ¿no es cierto?, a 70 kilómetros hacia la derecha, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que describir. Ahora, como hemos mencionado de que las cantidades vectoriales, ¿no? Cantidades vectoriales necesitan dirección y sentido. Entonces, y eso en otras palabras, nos indica que necesita una flecha para poder saber en qué dirección está dirigida esa fuerza, esa velocidad. Entonces, para eso vamos a representar la representación geométrica de un vector. Entonces, el vector se representa geométricamente por un segmento orientado. Entonces, tenemos ahí la magnitud, ¿ok? La representación, la magnitud, ¿cierto? ¿Qué cosa es? Este vector, ¿cuáles son sus elementos? La magnitud, el sentido y la dirección. Entonces tenemos estos tres elementos importantes que describe el vector. ¿Eh? Ojo que siempre se le indica en el vector, siempre está por la parte superior, ¿no es cierto? Si este es el vector A, entonces... ¿Ya? Entonces tenemos esto. Siempre lo representa con la letra A. ¿Ya? Con la letra, de la mitad hacia arriba se representa el vector. Ok. Entonces, grábense que siempre debe tener los tres elementos, ¿ya? Esos tres elementos. Ahora lo que vamos a desarrollar en la práctica es lo siguiente, ¿ya? Vamos a desarrollar lo que es adición de vectores. ¿Ya? Adición de vectores. ¿Ya? En las cuales vemos que existen dos métodos. El método geométrico, que lo vamos a ver en esta clase, y el método analítico, que lo vamos a ver en la próxima clase. El método geométrico se denomina así porque vamos a utilizar las propiedades de la geometría. ¿Ya? Y una secuencia de vectores. Por ejemplo, aquí tenemos un método geométrico, ¿no es cierto? El vector A, el vector que es el vector negro, el vector que es negro. ¿Ya? Entonces tenemos ahí el vector A más el vector B más el vector C. Vamos a tener aquí una D, ¿no es cierto? Va a ser igual al vector del inicio del vector A hasta el punto final, hasta la flecha final de C. Entonces, este método de secuencia es uno de los métodos utilizados por el método geométrico. Entonces, vamos a tener tres reglas importantes. La regla del triángulo, la regla del polígono y la regla del paralelogramo. ¿Ya? Esas son las tres reglas importantes que debemos conocer en la geometría.
¿no? En este método que nosotros denominamos método geométrico. ¿Ya? Entonces tenemos adición de vectores. Entonces para eso vamos a ver la regla del triángulo primero. Consiste en dibujar 3 vectores para formar un triángulo. Vector A, vector B. Entonces sabemos que el vector A sumado por el vector B va a ser igual al punto de partida de A, ¿no es cierto? A la base de A, hasta la última flecha del B. Entonces, unimos eso. Entonces tenemos A más B es igual a la resultante. Entonces A más B más C es igual a 0. ¿Ya? Entonces el método ese se llama regla de triángulo. ¿Ya? Utilizamos eso. Ahora, este método también nos sirve muy importante. Le podemos agregar a lo siguiente, ¿no es cierto? Si yo le pongo, por ejemplo, este es alfa, este es beta y este es gamma. ¿No es cierto? Entonces me construyo este triángulo y me piden hallar cualquiera de estos vectores. Entonces puedo yo aplicar una ley trigonométrica, ¿no es cierto? Que nosotros en física también le denominamos la ley de Sem, la ley de Lamy, el teorema de Lamy, ¿ya? Que en matemáticas se conoce como la ley de Sem, ¿no es cierto? Que me dice que A es seno de alfa, ¿no es cierto? Igual tenemos B es igual a seno de beta. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Tenemos el otro que es igual a C ¿ya? Tenemos que es igual a seno de qué. ¿Seno de qué? De gamma. ¿No es cierto? También me puedo utilizar ese. ¿Ya? ¿Ok? También me sirve para eso. También me sirve para este. Ok. Entonces tenemos ahí el método de la regla del triángulo. Otra regla importante es la regla del polígono. De igual modo, el mismo procedimiento, pero ahora solamente vamos a tener varios vectores. ¿No es cierto? Que en la cual vamos a unirlo. ¿Ya? Entonces, lo unimos y tenemos la resultante. Entonces, podemos simplificar todos estos vectores A, B, C, D por este vector resultante que es igual a la suma de estos de una forma. También podemos eliminar todos estos vectores, ¿no es cierto? Si me dicen que el vector A, vector B, tiene esta secuencia, el vector E me dice que esa secuencia de vectores va a ser igual a 0. Entonces me hace que elimine todos estos vectores. O también yo tengo un conjunto de vectores que la cual puedo poner un polígono regular.
Formo yo un polígono regular y le aplico las propiedades que tiene ese polígono regular. ¿Cierto? Entonces, ese es el objetivo de esta regla, que nosotros llamamos la regla del polígono. Por último, si yo tengo dos vectores, dices, consideren dibujar dos vectores de origen común, luego trazar la línea paralela a ellos para formar un paralelogramo. Entonces formo yo un paralelogramo. ¿Okay? Entonces decimos lo siguiente. Entonces, yo quiero encontrar la magnitud, simplemente es igual a ¿qué? A cuadrado, ¿no es cierto? B cuadrado, 2 veces AB coseno de teta. ¿Ok? Entonces aquí no es R, sino es flechita que se ha corrido, ¿ya? ¿Ok? Observación. Ahora, si yo tengo el vector A, B, me piden la diferencia, ¿no es cierto? Entonces la diferencia va a ser este vector, que va a ser igual a ¿qué? A cuadrado, B cuadrado menos 2 veces AB coseno de teta. En otra palabra, esta expresión que nos hace recordar que es la ley de seno, que es la ley de seno, ¿no es cierto? La ley de seno. ¿Ok? Entonces estas son estas tres reglas fundamentales que está basado. Existen otros elementos, por ejemplo, la diferencia de vectores, ¿no es cierto? El vector A menos B está expresado de esa manera, el vector rojo nos indica esa diferencia. El vector ok, ¿no? Tenemos también esa regla. Otro es la traslación de vectores. Para trasladar los vectores necesariamente tiene que trasladarse con los tres elementos, ¿ya? Si no, no podemos hacer esa traslación, ¿ya? Tiene que tener los tres elementos, ¿no es cierto? Que es la magnitud, dirección y sentido. Otra relación es la igualdad de vectores. Entonces decimos que dos vectores son iguales siempre y cuando tengan las mismas, los tres elementos deben ser iguales. Vectores opuestos, que tienen los tres elementos, va basado en que uno del sentido debe tener sentidos opuestos, ¿no es cierto? Entonces el vector A es opuesto al vector B. Opuesto, ¿no es cierto? Es igual a cero. Vectores paralelos, tengo yo dos vectores, A y B. Entonces uno es más grande que el otro, entonces podemos expresar que A es igual a un número real multiplicado por B, ¿no es cierto? Pero los dos son vectores paralelos. Entonces tenemos, por ejemplo, yo quiero determinar, ¿no es cierto?, la suma de dos vectores. Máximo, la resultante máximo es cuando los dos están en paralelo, ¿no es cierto? O uno a continuación del otro. Entonces, la única forma de obtener la resultante máximo de dos vectores. Y también el mínimo cuando nosotros lo restamos directamente, ¿no es cierto?
¿Ya? Entonces tenemos esa opción. Bueno, jovencitos, vamos directamente porque el tiempo se nos está cortando, ¿ya? Vamos a los ejercicios. Ok, gracias, ¿eh? Con respecto a la teoría. Bueno, nos reanudamos. Entonces decimos ahí lo siguiente, ¿no? Esto ya lo hemos hecho, ya lo hemos realizado, ya lo hemos efectuado. Entonces, vamos al siguiente problema. Problema número 5. Dice lo siguiente. En el paralelogramo de la figura, M es el punto medio del lado AB. Determine la magnitud del vector resultante del sistema de vectores. ¿Ya? Determine la magnitud del vector resultante del sistema de vectores. Entonces tenemos ahí lo siguiente. Tenemos el vector A y el vector B y el vector C. Entonces, nosotros lo que hemos aprendido simplemente me dice, si yo tengo un vector y forma un triángulo, yo puedo expresarlo este vector mediante los lados del triángulo. Entonces, escribo lo siguiente. Entonces, el vector A lo puedo representar por el vector horizontal más un vector, ¿no?, paralelo, ¿no? Entonces tenemos estos dos vectores que lo representan. Ahora, del mismo modo, hacemos para el vector B. Tenemos este vector, hace la secuencia y tenemos eso. Entonces vemos el vector, aquí dos vectores, los que están horizontales, tienen direcciones contrarias, ¿no es cierto? Y son iguales. Entonces lo que hacemos es simplemente eliminarlos, pues, ¿no? Se elimina estos dos vectores. Entonces solamente me queda estos dos vectores, ¿no? Y el vector C. Entonces, como esto es la intersección, ¿no es cierto? Es la mitad. Entonces podemos decir acá lo siguiente. Entonces, C es la mitad de estos dos vectores. Entonces, el vector C es sus dos unidades. ¿Ya? Dos unidades porque me dice que el vector C, ¿no es cierto?, es dos unidades porque si nosotros trazamos acá, si este es 4, entonces este es igual a 2 unidades. Entonces tenemos ahí, ¿no? Entonces este vector celeste va a ser igual a ¿qué? A este vector, pero en sentido contrario, ¿cierto? En sentido contrario. Es un vector paralelo, pero en sentido contrario. Si consideramos que C es positivo hacia abajo, entonces hacia arriba es negativo. Entonces 4 unidades. De igual manera, el otro vector C, ¿no es cierto? Me quedan estos dos y este más, ¿no es cierto? Son vectores paralelos que me quedan. Sería menos 12. ¿No es cierto? Es igual que C, pero en este sentido. Entonces llegamos a lo siguiente acá. Vamos a sumar todo. Tenemos 12 menos 12, ¿no es cierto?, más C. Sumamos, me da menos 13. Entonces, la magnitud de la resultante, ¿no?, va a ser igual a 13 simplemente. Positivo, pues, ¿no? Entonces, 3 por 2, ¿cuánto es? Porque me dice aquí es 2 unidades. Entonces,
tenemos que es igual a 6 unidades. Y esa es la respuesta. La respuesta es la B. La B. Ok. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Creo que ya también lo han resuelto, ¿no? Si hay alguna pregunta, pasamos al siguiente entonces. Dice, el conjunto de vectores mostrado en la figura determine la magnitud de la resultante. Tenemos el vector A, tenemos estos tres. ¿Ya? Tenemos estos, después tenemos estos otros 4 vectores, en los cuales vamos a ver lo siguiente. ¿Ya? Entonces me pide la resultante de esos. ¿Cuántos vectores tenemos ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vectores. ¿Ya? Me da que ese triángulo es de 53, 37. Entonces, me dicen que si es 24 unidades, entonces vamos a ver la solución. ¿Ya? Entonces tenemos, primero hacemos lo siguiente. ¿Ya? Vemos que este vector amarillo más este vector morado, podemos simplificarlo mediante expresando la resultante por este azul, ¿no es cierto? Luego, de igual manera, el vector naranja más el vector negro, ¿no es cierto? Podemos también, va a ser equivalente al vector negro. ¿Ya? Entonces ya tenemos. Entonces vemos de que en realidad completa este vector de 24 unidades. Completa este vector de 24 unidades. Ahora, entonces digo lo siguiente, entonces. ¿Ya? Entonces yo tengo este vector celeste más este vector verde, me origina el siguiente vector, ¿no? Ese vector azul. Entonces tenemos eso. Entonces sabemos por la relación de 53, 37, 7, 24, ese vector rojo como el vector azul van a ser igual a ¿qué? Adición, ¿no es cierto? Entonces, ojo, que este vector azul lo hemos obtenido de la suma de este vector horizontal celeste más el vector verde. El celeste más verde nos va a dar el vector azul. El vector rojo ya existía, ¿no es cierto? Nos están dando como dato el vector. El que estamos reemplazando, el vector azul lo está reemplazando el vector celeste más el vector verde. Entonces nos quedan estos dos vectores simplemente. Nos quedan esos dos vectores. ¿Ok? Nos quedan esos dos vectores. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto es esto? Entonces, 18 más 18, la magnitud de la resultante va a ser igual a 36 unidades. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Me dicen? Entonces, la respuesta va a ser igual a la C.
Ok. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Yo creo que no, porque ya hay respuesta, ¿no es cierto? No sé, de repente hay alguna pregunta. Entonces es lo que nosotros siempre tratamos de simplificar, ¿no es cierto? Utilizando el método del triángulo en este caso. Ok. Vayamos a la siguiente pregunta. Dice lo siguiente. En la figura muestra un conjunto de vectores coplanares donde se cumple la relación de x igual a ma más 3nb, donde mn es igual, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tenemos el siguiente vectores. Tenemos el vector A, vector B y el vector X. Y me dice que G es el baricentro. ¿El baricentro qué viene a ser? ¿Qué viene a ser el baricentro? El baricentro no es otra cosa que el centro de la intersección de las medianas de un triángulo. ¿Ya? El centro de intersección entre las medianas de un triángulo. Entonces, ese es el baricentro. Entonces, vamos a ver las propiedades que tiene la mediana. Entonces tenemos por parte. Entonces, como la mediana divide al vector A medios, este vector lo dividimos en A medios, A medios. B también sigue la secuencia, B más B. ¿Ya? Entonces tenemos el vector X. ¿Ya? Y tenemos aquí, por la... Uno de los principios que tiene la mediana es que se divide en 2 es a 1, ¿no es cierto? Es una propiedad de la mediana, ¿no es cierto? Entonces esa propiedad de la mediana nos dice que X es a 2X, ¿no es cierto? Entonces, sabemos ahí lo siguiente, entonces, ¿no? Entonces vamos a construir, ¿no? Según la regla del triángulo, lo siguiente. Entonces decimos que el vector 3x, esta raíz es x, ¿ah? Acá es esto. Entonces me dice 3x más 2b, mire, veamos la secuencia, el vector rojo más el vector verde va a ser igual a qué? Al vector celeste. La mitad de este vector, ¿no es cierto? La mitad de este. Entonces sería 3x más 2b es igual a A entre 2. ¿Ya? Entonces tenemos ahí esa relación. Lo que hacemos ya viene el álgebra, pues. Lo que hacemos es despejar x. Entonces pasamos al segundo miembro, sería a medio sobre menos 2b, y luego despejamos x. Entonces x no va a dar igual a qué? A un sexto, ¿no es cierto? Porque 3 pasa a dividir, a sería un sexto. Y el otro sería menos 3, 2 tercios. 2 tercios. ¿Ya? De b. Entonces ese es x. Entonces lo que hacemos es simplemente comparar con el otro, con la expresión. Entonces sería 2, sería un sexto, ¿no es cierto? Menos 2 tercios de b.
Entonces es igual a M de A 3N de B. Ojo, 3N de B. Entonces vamos a despejar en cada uno y obtenemos que la M es igual a 1/6, ¿no es cierto? Coincide con este, ¿no es cierto? Coincide con este de acá. Ahora vemos el otro, N. 3N va a ser igual a ¿qué? A 2/3. Entonces tenemos ahí N es igual a ¿cuánto? Pasa a dividir, ¿no es cierto? Pasa a dividir. 3 pasa a dividir acá, sería 2 menos 2 noveno. Entonces nos está pidiendo lo siguiente, ¿no es cierto? La diferencia de esos dos, M menos C. ¿Ya? Entonces tenemos que es igual a 1/6 menos 2 noveno. Menos menos da más. Entonces tenemos 1/6 más 2 noveno. Es igual a 21 sobre 54. Igual a 70, es igual a 7 18. ¿Ya? Entonces tenemos como resultado que es igual a 7/8. ¿Cuál es la respuesta? La A. Bueno, felicitaciones a algunos muchachos ya están resolviendo. Ok. Vayamos al último problema. Y me dice lo siguiente. Ahí vamos a corregir un dato que es 60 kilonewton. No es 32, no sé qué ha pasado ahí. Creo que no se hizo la corrección respectiva, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos a ver lo siguiente. Dice, dos remolcadores aplican una fuerza P y una fuerza Q sobre una barcaza, como muestra en la figura. Asumiendo que P es igual a 80 newtons y Q es igual a 60 newtons. ¿Cuál es la magnitud de la resultante de las fuerzas P y Q? Entonces vamos a efectuar eso, ¿no? Tenemos ahí, está remolcando ahí. Entonces tenemos, ¿no? Entonces el ángulo que forma, tenemos 75 más 90, ¿no? Entonces nos va a dar un determinado ángulo, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí 95 más 95, ¿no? 75 más 75, ¿no es cierto? Sería 110, 150, ¿no? Más 90. Entonces tenemos ahí. Bueno, entonces llegamos a lo siguiente, ¿no es cierto? Que el ángulo que forma la fuerza P con la fuerza Q es 120. 120. Entonces lo representamos geométricamente. Entonces tenemos que forma un ángulo de 120. Entonces aplicamos la regla del paralelogramo. La regla del paralelogramo. ¿Qué nos dice? Que la resultante va a ser igual a 180, es 80 al cuadrado, 60 al cuadrado, el doble del producto de 60 por 80 por coseno de 20 grados.
¿cierto? Entonces, nos da eso. Entonces, desarrollando, sabemos que coseno de 120, ¿no? Es igual a menos un medio. ¿Ya? Entonces tenemos ahí 10 elevado a la 52, 52 y 4 por 13. Entonces, como resultado sería 20 por raíz de 13 kilonewton. ¿Ya? Entonces, ese es el resultado. Bueno, aquí coseno de 120, ¿no? También aplicamos diversas formas. Podemos, ¿no? El ángulo sería coseno, por ejemplo, dos ángulos conocidos, porque hay veces que me preguntan. Entonces, hay que hacer la relación de trigonométrica, ¿no es cierto? Entonces, este, por ejemplo, podría ser 120, sería 90. Una de las formas, ¿no? Hay distintas formas de poder. eh, no, 90 más 30, ¿no? Entonces, esta función sería eh, coseno de 90 por coseno de 30 menos seno de 90, seno de 30. Entonces nos da como resultado menos un medio, porque seno de 30 es igual a un medio, ¿cierto? También podemos expresar, ¿no? Cuando no, por cualquier ángulo podemos llegar a... Bueno, jovencitos, eso es todo. También dieron su resultado, ¿no es cierto? Que es la D. ¿Ya? Estamos entonces. Bueno, hay algunas. Gracias por su atención. Hay algunas alternativas acá de los ejercicios propuestos. ¿Ya? Estos ejercicios propuestos, hay una sección llamado consultoría académica. Consultoría académica. ¿Ya? Esa sección se encarga de desarrollar todos estos problemas y además algunas dudas que ustedes puedan tener en algún problema relacionado a los temas ya descritos de San Marcos. ¿Ah? Porque a veces presentamos problemas de otros sitios que no sabemos si está bien elaborado, entonces trae una confusión ahí, ¿no? Y una demora en su solución. Bien escrito, bien expresado, bien comprendido, ¿no? Pero si es San Marcos, ok, se desarrolla. Ok. Bueno, jovencitos, nos faltan unos minutos. Algunas preguntas acerca de los problemas resueltos. Dice, el, en dos minutos finalizamos la clase. Ok, el tutor me dice eso, ¿no?
Bueno, también gracias a ustedes. Bueno, entonces así vamos a empezar, ¿no es cierto? Tenemos ahí, mm, ya, eh, ok, ok, ya, ok. Entonces, es así el mecanismo que vamos a seguir en todas las clases. ¿Ya? Gracias a ustedes también, jóvenes. Gracias a ustedes. ¿Ya? Entonces, no desmayen, ¿no? Vuelvan a repetir. Hay veces decimos con concepto cotidiano, por experiencia, ¿no? Este problema lo puedo resolver. Vuélvanlo a resolver. No, no mire, solucionar, vuélvanlo a resolver. Ese es el consejo. Vuelvan a resolver. Entonces, así van a. Porque ustedes, cuando van al examen, tienen 4 minutos para resolver un problema. No tienen más. Entonces, lo que se tiene que es la habilidad de resolver. ¿No? Entonces, a veces decimos, no, que este problema lo hago así, ¿no? Pero no, hay que volverlo a hacer. Siempre, así nos ponemos en una forma mecánica, eh, aprendemos a resolver, ¿no? Rápidamente, ¿no? Empleando siempre los conceptos, ¿no? Bueno, Cintia, me dices, yo tengo adelantado el reloj. Bueno, bueno, gracias por su atención. Creo que llegamos a la hora límite. Me dice. Ya, hasta luego, hasta luego. Sí, sí. Bueno, jovencitos, concluimos entonces, ¿ya? Suerte, suerte. Seguimos la próxima clase entonces.